Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? Espero que tu semana haya ido muy bien. Te saludo nuevamente en el programa 111 de Go Radio y pues bueno, te comento que no nos hemos visto, solo que no te diste cuenta en 15 días. La semana pasada tuviste tu programa como es normal, pero déjame contarte que yo estuve fuera unos días y te quiero explicar un poquito qué fui a hacer, porque obviamente las cosas que voy armando en mis días, pues van contribuyendo un tanto a estas pláticas que tenemos aquí contigo, a los temas que vemos cada semana en el programa y evidentemente... pues todo es en favor del crecimiento que me gusta tener para entonces poderte poner sobre la mesa opciones que te puedan funcionar mejor a esto que estás viviendo, a estos retos, a estas experiencias rudas que de repente nos presenta la vida y que como hemos dicho, pues mi objetivo es a través de la numerología de este programa y las opciones que presentamos en él, que puedas tener un montón de recursos con los que tú puedas tomar el control de las situaciones que estás viviendo, porque a veces decimos está padre pues dejar que suceda, dejar que pase, de repente a lo mejor sentarse o acostarse, depende cada quien, a ver qué es lo que pasa, a ver cómo sucede si yo no hago nada, si no meto un dedo, si no acciono algo, pero eso también te pone en la perspectiva de el camarón que se duerme, ¿te acuerdas de eso? El que se lo lleva la corriente, es decir, los demás, digamos de alguna manera, pues definen lo que va a ir pasando en tu andar, en tu vivencia. Así que pues el objetivo de esa semana que estuve fuera, te digo, fue ampliar más las opciones, el criterio y bueno, pues traerte una experiencia como para que si lo habías pensado, habías escuchado a alguien nombrar algo de esto, pues ya te lo cuento yo de primera instancia, cómo fue que lo viví. Te comparto que conocí a una persona que me encantaría que un día venga acá, es algo que estoy gestionando. Es una persona que conoce de toda la cultura tolteca y de todas esas pues enseñanzas que dejaron esas personas que realmente los que vivimos en las ciudades conocemos a través de los libros de las ruinas que están por aquí en la Ciudad de México, pero realmente muchos no hemos tenido la experiencia de convivir con ellos y sobre todo a lo mejor hasta de escuchar náhuatl tal cual hablado o o ver cómo es que viven la vida, cómo se alimentan, cómo hacen para resolver sus propias cosas de situaciones en la familia, situaciones en la comunidad en donde viven. Entonces, bueno, pues me acerqué mucho a esa parte y vaya, algunos de ustedes quizá conozcan aquel libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz que también habla de esa sabiduría tolteca, pero no solamente es eso, me metí más y me estoy metiendo más porque obviamente pues son muchas raíces que tenemos aquí los mexicanos, es algo que a mí me vibra por dentro, me encantan las ruinas, me encanta ir a tocar pirámides que están acá, me hago de repente de algunas figuritas y cositas así porque siento que me conectan con algo, entonces lo que hice fue ir a meterme en el cómo se vive de ese lado, en el cómo se habla y obviamente llegué hasta el punto en el que me he dado cuenta de que hay muchas palabras que utilizamos para comunicarnos entre nosotros de manera cotidiana que tienen cierta jiribilla, cierta broma, cierta trampa en la que sin darnos cuenta decimos algo que realmente no queremos decir. Y a la misma vez hacemos cosas que realmente no quisiéramos hacer y hacemos cosas que a veces cuando tú te preguntas para qué hago esto que siempre hago, viene la respuesta en el cerebro es, no sé, es como que no sabes, ¿no? Entonces cuando uno se empieza a autoobservar desde un punto de vista más crítico, pero no crítico hacia los demás, que es lo que casi siempre se nos da. O sea, es muy fácil ver enfrente qué es lo que me parece que está chueco, mal acomodado o no estuvo como yo creo que debe de estar, como yo concibo que tendría que ser, porque el deber ser y el tienes que y el estás obligado a, es como lo normal que nos hemos acostumbrado a vivir.
Pero cuando comienzas a observarte tú solo, cuando estás lejos de muchos estímulos que hay en la ciudad, te das cuenta de que hacemos cosas, eso fue lo que yo vi, hacemos cosas muchas ocasiones sin preguntarnos por qué. Después te das cuenta que es una costumbre. No hay un para qué real que a ti te beneficie de alguna manera o que sientas que lo tienes que hacer porque tu intuición te marca que quizá vayas por ahí, que es lo correcto. A veces solamente hacemos y eso se vuelve una reacción y cuando uno reacciona, pues no estás pensando, no estás analizando, no estás viendo si te conviene o no, si a lo mejor te está metiendo más en el hoyo del que intenta salir. Y todo esto te lo comento porque así muy corto en lo que te estoy contando, porque realmente la experiencia me duró 15 días desde que hice la semana anterior de preparación y luego la semana como tal de vivencia de cómo es hacer ayunos, por ejemplo, para poder bajar la fuerza del cuerpo, los ímpetus normales que uno tiene, dejar ciertos estimulantes como el café, como ese tecito que tú crees que no tiene cafeína, bueno, sí tiene, y hay estimulantes ahí, dejar harinas, dejar inclusive el maíz, no comer frijoles, no comer lentejas, dejar un montón de cosas en la alimentación, me ayudó a bajar esta inteligencia del cuerpo, como me gusta llamarlo, que es esta parte que te hace ir hacia la supervivencia, hacia la reacción, porque hay un peligro atrás, a bajar los niveles de estrés, a nada más estar Alejandra con Alejandra misma, ¿no? Y entonces ver qué tanto se dice Alejandra a sí misma, en qué lenguaje se lo dice y obviamente para qué hace las cosas como las hace, por qué hacíamos lo que hacíamos antes, para qué me serviría cambiarlo. Y cuando vienen estas respuestas que uno mismo tiene, ahí encuentras muchos de estos programas que te he comentado en emisiones anteriores de este programa, que son estas como creencias, también las llaman otras personas, que son estos comportamientos que ya tenemos como preinstalados y que decíamos en algún punto, pues si yo al celular le puedo poner y quitar programas porque a lo mejor ya no me están gustando, ya no me sirve, ya quedó viejito, ya no hago eso, ¿por qué no hacer lo mismo con uno? ¿Por qué no depurarse el cuerpo, pero también la mente y de repente cuestionarse ciertas cosas que hacemos de la manera en la que las hacemos? ¿Por qué te digo esto? Porque obviamente a través de la numerología yo puedo ver muchas tendencias energéticas, tendencias de comportamiento, tendencias a lo mejor hasta de alimentación, de salud que podemos tener las personas y que no nos damos cuenta porque es la persona, la personalidad, la careta, la máscara que usamos para salir al trabajo, para salir a la escuela, para hacer lo que tengo que hacer todos los días. Pero cuando te quedas sin las máscaras, sale la esencia tal de cada uno de nosotros y ahí es donde puedes cuestionar temas. Bueno, pues toda esta experiencia me vino súper bien porque aparte de bajar la panza, que eso es importante, llega un punto en el que te desinflamas, tu mente empieza a reaccionar de otra manera, generas otros químicos dentro y las tendencias energéticas cambian. Y entonces a lo mejor de una forma de vida que estabas pensando que ya era así y que no iba a haber manera de cambiarlo, pues ¿qué crees? Que sí se puede cambiar. Y sí puedes modular varias cosas de las que están sucediendo ahí. Y hoy en este programa vamos a hablar de un punto bien importante específicamente para mujeres de entre 35 y 55 años, más o menos, que tiene que ver con menopausia y es un proceso que también nos han comentado, lo poco que se comenta, que como que es una pesadilla, como que de repente alguien se pone de buenas, de malas y como que trae un sube y baja de cosas, igual se está deshaciendo de repente porque le entra los bochornos horrible y entonces todo es horrible. Eso es lo que hemos escuchado la mayoría de las veces y casi casi que cuando ven a alguien así es como de, no, pues ya, ya valió.
¿no? Ya vamos a empezar con problemas, ya nada le gusta, la discusión. Bueno, pues en el programa de hoy, déjame decirte que vamos a tomar este punto como de partida. Así que si conoces a alguien, y no importa si eres un hombre, vaya, te va a servir inclusive escuchar esto, porque vas a poder ver cómo de repente estos cambios y estos ciclos que pasamos las mujeres, porque no es el único, hay varios, también pueden servir como para lograr esta armonía, que es lo que yo justamente fui a buscar, y no porque tenga menopausia o ya la tenga o esté en pre, o, la verdad es que no me interesó tanto eso, es por el tema de estar bien y este programa es de salud, bienestar y obviamente los números que a mí me chiflan y que me dan indicaciones de cosas. Así que bueno, pues te invito a que visites la página numerología313.com. Agendes una cita si estás en alguna situación difícil y ahí te vamos a poder ayudar. Y no te vayas, vamos a ir a un cortecito y vamos a entrar en materia con esto de menopausia. Ahorita te veo. Perfecto, qué bueno que te quedaste con nosotros, ya estamos de regreso. ¿Te acuerdas que decíamos que íbamos a hablar de un tema que atañe a las mujeres, pero que, vaya, si eres hombre, está buenísimo que escuches esto porque son etapas en las que vamos pasando y vamos a hablar de una en particular. Y está conmigo Celia Gagiola, que bueno, pues ya la has visto aquí en otros programas conmigo. Estamos haciendo un proyecto para poder ayudar a estas mujeres que están pasando por esta etapa y bueno, que dentro tiene sus etapas también y que el objetivo es poder cambiar la perspectiva del cómo se están viviendo estas situaciones, que se vivan de una manera más padre y pues Celia es especialista en un montón de cosas, por ahí te va a salir en la descripción del video el montón de cosas que hace, pero en esta ocasión ella nos va a hablar de cómo puede acompañar a las personas que ella está atendiendo con respecto al tema de menopausia en particular y que bueno, pues sabemos que hay una, a ver a ver si va por ahí, una tendencia, como igual digo en los números, hay una tendencia, hay unos programas que se quieren instalar a fuerza, porque así nos han dicho que es, pero vamos a ver realmente cómo es para que se pueda vivir de una manera diferente en lo que marca la tendencia y entonces se logra un bienestar y a lo mejor hasta un aprovechamiento, ¿no? De esa etapa que no tendría que ser horrible y no tendría que ser una pesadilla ni para la familia y menos para la pareja de esa mujer que está en un proceso que mejor tú nos explicas. Yo no digo nada. Gracias, Ale. Buenos días a todos y gracias por la invitación nuevamente. Hoy este tema, digo, ya lo traemos algunos desde mayo, desde la famosa semana del 10 de mayo Sí. que empezó a surgir el estar aquí con este tema para acompañar a un montón de mujeres, pero ¿qué crees? También, como dijiste hace rato, un montón de hombres. ¿Por qué? Porque tienen una mujer cerca, pero porque, ¿qué crees también principalmente? No se llama menopausia, pero también tienen un tema hormonal en una etapa de la vida muy similar. Y lo peor es que ellos ni cuenta se dan, porque como no es muy mencionado socialmente, como el tema de la menopausia, pero pues también lo viven. Claro. Y lo que vamos a mencionar con respecto a la energía y con respecto a algunas soluciones, también les puede servir a ellos, Ah, aunque buenísimo. estemos enfocados hoy en el tema de la mujer. A veces es un tema un tanto social y de creencias, esa parte de que dices de que hay que pasarla mal, Ajá. de que hay que pasarla mal. Definitivamente en nuestro sistema de creencias traemos el bloqueo mental, porque es un bloqueo, de que envejecemos, de que ya no somos aptas o útiles, porque desafortunadamente suena muy feo, pero es real, a veces la mujer no se siente ya útil o bonita o buena. Alguien por ahí me comentó que en un programa anterior dije, Ujú. gordas y feas, que no se sientan gordas y feas, ¿no? Ok. Y la verdad es que sí lo dije así y sí suena fuerte. No es Sí. que le diga al público gordos y feos, básicamente es, no debes de sentirte así. Y Mm. esto, yo algo que a lo que invito mucho a todas las personas con las que tengo contacto en el consultorio y fuera, es justamente a invitarlos a conocerse. Estaba oyendo hace poco, justo entrando más en materia de menopausia, a un grupo de ginecólogos hablar al respecto y decían, el tema motivación importa mucho.
Sí. ¿no? Y dentro de la pirámide de la autoestima hay un nivel que es la automotivación. ¿Cómo te automotivas tú? O sea, si bien en ese tema de la menopausia hay un tema completamente biológico y hormonal que no está en tus manos, es verdad, está en tus manos el que piensas, el cómo prevés, el cómo te cuidas, el cómo comes, el si te mueves, el si no te mueves, el si entras en la depresión, en la Ujú. ansiedad. Eso sí está en tus manos. Y justo todo eso que sí está en tus manos es lo que te va a ayudar no a hacer llevadero el tema hormonal o esa etapa de la vida, sino a mejorar la calidad de vida en esa etapa de tu vida. Claro, y que ahí si me permite, Celia, a lo Sí. mejor sí alguien no sabe exactamente qué es eso, porque a lo mejor hemos oído el término menopausia, pero realmente qué es eso. Yo lo podría definir en pocas palabras con lo que también he podido investigar de esto. Es que es un cambio hormonal simplemente, pero que al tener unos ciertos bajones entre lo que es la progesterona y Los los estrógenos. estrógenos, exacto, lo que hace es que pues hay un desbalance, ¿no? Y energéticamente hablando, pues las hormonas también son químicos que provocan reacciones dentro del cuerpo, provocan ciertos cambios en el cuerpo de cuando eras niña a cuando ya eres una mujer. Hay cambios que a todos nos explican en la escuela y que te llevan a las pláticas y que te hacen unos diagramas y en esa época de la vida a todos nos enseñaron cómo cambiaban los hombres y cómo cambiaban las mujeres. Bueno, pues ahora es, dijeras, más o menos el inverso en el tema de mujeres, y es que se termina esta etapa reproductiva, y a veces no del todo porque es algo como paulatino, pero este cambio hormonal entonces también está provocando cambios a nivel físico y obviamente químico dentro del cuerpo y obviamente te cambia la mente también, o sea, no solamente es la parte del aparato reproductor femenino, es que también te cambia la forma en la que sientes, la forma en la que tú piensas cosas, porque te cambia la estructura cerebral, te cambian de repente procesos digestivos, te cambian un montón de temas. Y aquí el punto es, acuérdate que a lo mejor cuando pasaste de ser niña a ser adolescente o de niño a adolescente, también hubo un cambio ahí, hasta la voz nos cambió, algunos hasta bigotes, barbas, ¿no? Esa etapa en la que nos sentíamos como de no entiendo nada, soy otro, soy otra, vuelve a pasar en las mujeres en este punto específico del que hablamos, pero hay como etapas dentro, ¿no? Hay momentos en los que a lo mejor estás como en el proceso de adaptación del cambio hormonal y hay otro punto en el que ya estás viviendo la menopausia que vendría a ser ese día en el que cumples un año sin menstruación y dices, hoy sí. Y sería como el cumpleaños, el santo, como luego tenemos días específicos para celebrar cosas, y ya a partir de ahí viene lo que sería posmenopausia y ya, o sea, es menopausia hasta el final, Pero ¿no? la gran diferencia, y eso sí quiero marcarlo, tengas o hayas tenido las elecciones de vida, la elección de carrera que tengas, la elección de familia o de estilo de vida que lleves, hoy tienes mucho más información que Sí. en la etapa hormonal anterior, que fue la adolescencia, por lo tanto hay más conciencia. Aunque no lo quieras reconocer, aunque no estés así, no lo puedas ver, hoy sabes Sí. más de la vida y conoces más de ti que en esa etapa. Esa etapa estabas aprendiendo. Ujú. Y seguimos aprendiendo porque nunca terminamos, pero hoy tienes más conocimiento. Ahora, si no lo tienes, dale duro porque una mujer, también un hombre, pero estamos hablando de mujeres, necesita trabajarse y para Ujú. trabajarse necesita conocerse. Y para conocerse se puede oír rudo, habrá quien todavía se espante, pero Claro. necesita desnudarse en el espejo, verse a los ojos, tocarse, necesita ver hacia adentro, meditar, conocer qué siente, conocer qué piensa, por qué lo piensa, qué siente y qué piensa con respecto a algo en determinados momentos. ¿No? Y Ujú. habrá momentos que se dé cuenta cuando elige cosas o cuando reacciona ante cosas. ¿No? Exacto. Y que cuando reaccione sean las consecuencias, lo que involucre eh, eh,
entienda que está bien porque en ese momento así lo sintió. Y eso es mantenerse en un estado de observación constante, de observación permanente, de estar en un constante autoconocimiento, de estarse justamente trabajando siempre, siempre, siempre. Y esto la va a ayudar a mantener un equilibrio a nivel mental y emocional porque se conoce, porque sabe cómo va a reaccionar y cuando algo cambia hormonalmente va a decir, ah, ok, esto es por esto. Y entonces se puede comunicar con su pareja, con sus hijos, con sus amigos, con la mamá, en el trabajo, de una forma más asertiva, que al final para la comunicación también tendrá que haber ida y vuelta y también tendrá que haber cierta comprensión e empatía. Ya no basta solamente la comunicación, porque si nadie te escucha, no va a pasar no hubo nada y no vas a comunicación. avanzar, ¿no? Claro. Pero al final, esos son como los embates del día a día y no, la verdad es que no son nada más de la menopausia. Pero en esta etapa de la vida, que podríamos decir un poco más complicada o difícil en la mujer porque requiere muchos cambios y que involucra si vas a un nutriólogo, a un ginecólogo, a que te den algún tratamiento, que bueno, yo de forma personal les diría, evitemos ansiolíticos, evitemos un chorro de cosas para la depresión, ansiedad y demás. Si no se puede evitar la hormona, ok, ni hablar, pero lo que puedas evitar en cuestión química, de meter a tu cuerpo, siempre va a ser mejor. ¿Por qué? Porque desde un manejo energético, mental y emocional, puedes equilibrar tu vida. Y justamente, alguna vez hablamos de darle la vuelta al vaso, ¿te acuerdas? Exacto. Justamente encontrarle la oreja a la menopausia, a tu vida, a encontrar ese estilo de vida. Cuando hemos tenido aquí temas de nutrición con Ana Tere, también nos puede dar muchos, muchos tips. Existen muchas cosas, incluso a nivel sexualidad, que te pueden apoyar de forma natural a mejorar la libido, a mejorar la lubricación y un chorro de cosas que pues son como consecuencia de todos esos cambios hormonales y que a veces mentalmente son justamente los que te van bloqueando. Pero sí yo invito a todas las mujeres a que dejemos de pensar que la edad tiene algo que ver. Sí, porque además no dejamos de ser mujeres. O sea, Exacto. probablemente este bajón de estrógenos pues haga que no estemos tan apapachadoras con los niños. Y yo sé que aquí muchas en cierta edad pues iniciamos tarde con el tema de los hijos, tarde, o sea, más grandes, y esto está provocando que hoy a lo mejor estamos en un proceso o iniciando el proceso de premenopausia y tengamos a los chiquitines ahí brincando y tirando cosas y ya no tenemos la misma paciencia y eso te hace pensar en lo que a lo mejor nuestras abuelas, nuestras mamás nos dijeron y en cómo lo vivieron ellas. Es el ejemplo que tenemos, pero no tiene que ser eso lo que vivamos. Probablemente la pasaron re bien. Ojalá que así sean todos los casos, de verdad. Pero si no, no tiene que ser esa la condicionante que te diga que ya te volviste esas cosas que sabemos que no, sino más bien podemos ir hacia un punto en el que puedas voltear la taza, descubras que no era taza, era vaso, a lo mejor no tenía oreja, qué tal que tenía dos, qué tal que puedes hacer más cosas y si tomas el control de lo que está sucediendo, tomando en cuenta que sí podrías hacer algo para mejorar, algo para no caer en lo que te dijeron que era, en eso que no te cuadra a ti, pues ¿por qué no elegir? Porque además estás en una etapa de elecciones, ¿no? Ahora, pero de elecciones para ti, no de elecciones porque el niño, porque la casa, porque ya se acabó esa parte. Sí, esta etapa es lo mencioné en un programa anterior, dejar de amamantar. Claro, claro, Literal, o claro, sea, sí. porque eso es algo que nos lleva justamente a la menopausia como sufrida o Ajá. padecida. El hecho de sentir que somos mayores, que entramos a una etapa de achaques, si quieres verlo así, porque así lo Y mencionamos de muchas neurosis, veces, ¿no? Así de, de nada le achaques a cuadra. nivel físico, mental y emocional, incluso energético, porque anímicamente Y contagioso. se te baja el estado de ánimo y eso es tu energía. Pero la Claro. realidad es que puedes manejar tu energía, a lo mejor no a tu antojo hoy por hoy, porque es un proceso de aprendizaje, pero sí puedes ir produciendo ciertas hormonas
como la serotonina, la oxitocina, que Ujú. haciendo ejercicio, hay muchas opciones hay para ponerle a la taza, al vaso, lo que tú quieras, oreja, agarradera, etcétera, ¿no? Exacto. Y al final opciones hay y muchas. Ujú. Lo importante es que te des ese respiro profundo y abras los ojos y te des esa capacidad de abrir tus posibilidades. Investiga qué te gusta hacer, investiga qué cosa te gustaría aprender, investiga qué tanto te conoces y date a la tarea Ujú. pues de voltearte a ver más. Exacto, y de priorizarte, porque también es algo que se va a sentir, ¿no? Por lo que he estudiado, se va a sentir esta parte de necesito espacio yo, necesito hacer esto por mí, necesito voltearme a ver de otra manera, que ya no es esta parte que decía Celia de el estar en el cuidado de un montón de gente, porque a veces no nada más son los hijos, no es nada más tu propia familia, es que algunos tendemos, por numerología lo sé, a cuidar un montón de gente, de seres queridos, y entonces llega un punto en el que te das tanto, porque claro, tienes esa energía para dar, ¿no? Y aquí yo soy un ejemplo de eso. O sea, lo digo así tal cual, conozco perfecto cuál es la tendencia cuando no la controlo y cuando no la controlas, entonces empiezas a verte mermado tú. Y el punto sería, bueno, en este punto en el que comienzo a priorizar cosas, en el que a lo mejor ya no es tan necesario estarle dando de comer en la boca al bebé, Ujú. ¿no? En el que ya me puedo separar un poquito, en el que ya se fueron a la escuela, tengo unas horas libres. ¿Qué tal si me arreglo aquí, me arreglo allá, Sí, me voy al gimnasio, hago ese tipo de cuestiones que dejé de hacer por volcarme en familia o volcarme en el sentimiento de y que eh, dejamos de hacer desde una postura de que nos forman como mujeres desde claro. niñas a servir. Ajá. Sin embargo, hay una, vamos a decir, incoherencia de vida, y más en la actualidad. Una ¿Por qué? coherencia. Porque la Ujú. energía femenina es una energía que recibe Exacto. y la energía masculina es una energía que da. Incluso, hablando sexualmente, nuestros cuerpos están diseñados así. Obvio, ¿no? Todo en la vida tiene un Obvio. porqué. Claro. Entonces, energéticamente hablando, cuando tú te pones en segundas para dar, es a lo que me Ujú. refiero cuando digo amamantar, justamente, entonces te estás poniendo en segundo plano y no estás recibiendo. Y entonces es clasiquísimo que las mujeres nos ponemos, y me incluyo porque pues como mamá todas tenemos esa naturaleza en algún Sí. punto de decir, ay, es que yo ayudo a todos y a mí nadie me ayuda, ¿no? Sí, O a cosas mí quién así. me pasa la O sea, pastilla cuando me duele la cabeza. exactamente, yo también me canso, ¿no? Ah, Yo siempre sí. como frío, cosas Soy la que así, lava y soy la que plancha. Algunos efectivamente. se acuerdan de Pero eso. realmente eso Ujú. no habla más que de esas heridas que incluso muchas fueron, y hay que decirlo así, autotraición, Claro. ¿no? Autosabotaje. Inconsciente. Sí. Inconsciente, porque obviamente no dijiste, ay, yo quiero sentirme así cuando mis hijos se vayan, ¿no? O sea, ¿no? Pero empiezan a tener parejas, amistades, salir, cuando viene el nido vacío, y empezamos a entrar en dinámicas mentales y emocionales que no deberíamos. Exacto. Entonces, volvamos a esa parte de reconectar con nosotras. Yo lo trabajo mucho por medio de la meditación, pero principalmente por medio de la terapia de Reiki, que es una manera Ujú. mucho más amena de revitalizar la energía del ser humano. ¿Por qué? Porque nos pasa que entre que nos sentimos enfermos con 20 malestares y cansados por la edad, y sentimos que es normal, entre comillas, porque no tendría por qué ser normal, va a ser normal lo que tú normalices en tu vida, en tu Exacto. estilo de vida, en tu pensar, en tu sentir, en tu vivir, ¿no? Eso es lo que va a ser normal. Y a lo mejor en ese proceso de ir quitando todas esas normalidades, si quieres verlo así, pues van a pasar muchas cosas. Me gusta acompañar a la gente en ese sentido porque cada quien, y tú tienes tu propio proceso, ahorita nos compartiste hace rato un poquito de lo que estás viviendo, viviste hace poquito, y dentro de mi propio proceso también de repente llegó un momento en el que dije, bueno, pues es que hay que cambiarle porque por aquí ya no funciona igual, Exacto. ¿no? Y por aquí Ujú. a lo mejor tú estás siendo inmensamente feliz con algo en tu vida, pero tu entorno no, y está bien. Ahí está el punto. Y está bien.
y no importa si es diferente afuera o los demás no lo ven tan amable ni Ujú. tan a gusto y tú lo estás viviendo bien, porque a veces también nos ponemos muy del lado de la gente y seguimos poniendo atención en lo otro, en los otros, ¿no? Y a lo mejor también es una costumbre. Ya no es una necesidad porque el bebé pues ya dejó de necesitarte, ¿no? El punto es que probablemente te acostumbraste a hacerle las cosas a los demás, a estar Ujú. servicialmente haciendo, porque fueron años, también hay que entender eso, pero llega un punto en el que pues ya vale la pena empezarle a bajar porque ya no puedes recortarle los permisos a los chamacos, ¿no? Hablando de los hijos, al mismo tiempo que tenían 5, que ahora que tienen 15, ya te contestan, ya hacen otras cosas, porque ellos ya también están en su otro proceso. Claro. Entonces, el entender dónde estamos paradas, específicamente mujeres, dónde estamos paradas, pero además quién soy yo y que no dejo de ser mujer. A lo mejor me veo un poquito diferente, a lo mejor engordé un poquito, pero sabiendo que aquí hay opciones, déjanos ir a un corte, Celi. Te pongo en pausa un momento. Vamos a un cortecito y vamos a abundar en esto ahorita que regresemos de unos comercialitos. Regresamos. Qué bueno que te quedaste, porque estábamos hablando precisamente de ubicarnos en dónde estamos como mujeres, de darnos cuenta que no dejamos de ser mujeres porque estás empezando en este proceso de adaptación o ya estás en este tema de que ya notaste que hubo cambios a nivel químico, físico, y ya te empiezas a poner de repente medio enojada porque a lo mejor algunas cosas ya no son como eran antes. Bueno, pues aquí con Celia estamos platicando del tema porque sí es bien importante ver en dónde tú como ser estás parada. O sea, más allá de lo que está pasando alrededor y de lo que a lo mejor a nivel físico sientes que te está pasando y que ya te diste cuenta que hay algo diferente, ya no te ves igual, bueno, pero tú como ser, ¿qué estaría pasando, no, Celia? O sea, Sí, esa parte que mencionaste ahorita de decir cuidar o ver dónde estoy parada, es a veces ya no importa tanto, o sea, sí es importante verlo, pero ya no ujú. es importante verlo el dónde estás parada, sino el fijar cómo me paro, ¿no? Ah, ujú. Observar si de verdad tengo los pies bien en la tierra, ¿O ¿no? dónde ando? Sí, porque, Ajá. porque es una etapa que vamos a decirlo así, es la segunda adolescencia. Mm. Un poquito antes de la menopausia o durante la menopausia es la segunda adolescencia, pero esos cambios hormonales a lo mejor no te favorecen en muchas cosas, ¿no? O a lo mejor sí, porque es muy, hay mucha la información de que la libido se apaga, de que la lubricación, de que al final a veces ya no te sientes o ya no quieres tener nada con tu pareja o no, y está bien o mal, siempre y cuando se comuniquen de una forma asertiva, y puede ser una etapa de pareja bien bonita o no, ¿no? Y a lo que voy es, cuando tú te fijas cómo te paras o eliges pararte de una forma distinta, y eso lo eliges en el día a día en el que haces. Hemos hablado en programas anteriores del movimiento. Y una de las cosas que te llevan justo a ver cómo te paras o a pararte de la forma en la que tú crees que es la mejor para ti en esa circunstancia de la vida, es hacer ejercicio, es el movimiento, es el mover tu energía, que lo puedes hacer.
del ejercicio, corriendo, nadando. La yoga tiene muchas posturas que te llevan justo a enraizarte con la tierra, pero enraizarte con tu propio ser. Ahí va. Yo recomiendo en el consultorio mucho a veces algunas posturas de yoga, específicamente de forma terapéutica, no como tal una clase de yoga. Ujú. ¿Por qué? Porque el sostener una postura física o simplemente el estar de pie con el cuerpo recto, los brazos colgando y los pies bien, bien apoyados, quédate así 10 minutos. Te va a involucrar, al igual que cualquier postura de yoga, te va a involucrar movimiento emocional, movimiento mental, ¿no? Te va a involucrar que incluso a lo mejor hasta el cuerpo sude porque no te estás moviendo, Exacto. ¿no? Y todo eso genera cambios energéticos. Y todo eso genera esa automotivación de la que estábamos hablando hace ratito. Entonces, Ujú. el tema de la automotivación va a venir desde mover tu pensamiento, desde mover tu energía. La energía empieza a fluir en el ser humano desde lo que pensamos. Desde lo que pensamos se generan emociones. Y de esas emociones se genera un sentir Ujú. ante o una percepción ante ciertos momentos o circunstancias. Y eso es ponte a analizar un poquito cómo se lleva ese proceso ante distintos momentos en tu vida y ahí es donde puedes tú checar cómo te paras ante cada situación. Claro, porque imagínense, voy a poner un ejemplo rudo, pero que es de lo más común. ¿Cuántas veces nos ha tocado ver? A mí me ha tocado ver que estamos en una conversación de cafecito normal, o sea, una situación bien, bien común, y de repente alguien toca algún tema y alguna de las chicas en la mesa comienza a Ya es sudar, se incómodo. pone, claro, se incomodó, pero se le nota extra, ¿no? Y son estas vivencias que a lo mejor cuando éramos adolescentes nos pasaban, de que chin, ya se me notó que me gustó tal persona, ¿no? Chin, ya se me notó que ay, me puse roja, no sé qué. Son cosas como de estas reacciones que ya salen corporalmente hablando, que responden a toda esta parte de la emoción, el sentimiento, lo que pienso, la percepción que tengo y entonces proyecto cosas a la pantalla, a donde estamos conversando en esa situación hipotética del Y cafecito, ese, y que tú decías unos programas antes que se puede controlar. sí, Entonces, si puede alguien tomar el control de eso, bueno, yo ahí es donde me pongo loca de cómo le hago, a ver, es que cómo eso le ahí va, hacen. o sea, ¿te estás proyectando de una forma reactiva o de una Exacto, forma consciente? exacto. Es bien normal y ¿Y dónde estás natural parado en ese dentro, punto? sí, justo, ¿No? es bien normal que de repente de forma natural reaccionemos ante muchas cosas. Ujú. Es normal, o sea, por instinto, digámoslo así, ¿no? Porque el ser humano tenemos una naturaleza reactiva, ¿no? Tenemos cierta naturaleza un tanto animal, si quieres verlo así, un tanto porque somos seres racionales, Primitiva. aunque algunos a veces dicen, algunos no parecen racionales, ya, ¿no? Como hablando un Ajá. poquito en broma, pero también somos seres sexuados y sexuales, de forma natural. Así Entonces, es. hacer de todo esto como un buen equipo a tu favor dentro de todo lo que es sensaciones, dentro de todo lo que es el tema emocional y el tema mental dentro del sentir y llevarlo al día a día a generar una calidad de vida a tu favor, Ujú. ¿no? Entonces ahí es donde el cómo te vas a ir parando se va a ir dando en ese proceso. Exacto. ¿Sí? Entonces, ahí observar si siempre reacciono, entonces es un súper foco rojo porque después generalmente va a haber culpa, arrepentimiento, a lo mejor me súper sentí mal y entré, se me dio un bajón de ánimo muy cañón, o a lo Ujú. mejor sí reaccioné sin decir nada, pero es normal que se muevan el cuerpo, que se Claro. muevan, que quieras llorar, que te quieres agachar, que te pongas rojo, que te Ajá. quieras ir, ¿no? Sí. Pero es diferente a que digas, ok, estoy sintiendo esto, me retiro. A veces en el consultorio les digo, te doy una herramienta para que te vayas al baño, en tu trabajo, con tu pareja, con el hijo, la utilices y salgas en otro mood. Ujú. ¿No? Entonces, muchas veces me escuchan que digo, proveer de herramientas, y justo es una técnica de respiración, justo es algo, una forma de meditar, justo es una postura de yoga,
ese tipo de herramientas que al final va a mover tu energía para seguir ante esos embates del día a día desde Sí. un lugar distinto, pero es conciencia. Y eso involucra esa observación constante, Ujú. para que se genere ese autoconocimiento y entonces puedas ver y darte cuenta, que es conciencia, cuando estás reaccionando, o cuando quieres reaccionar, o cuando, ok, Ujú. ya reaccionaste y te dejaste ir como hilo de media, Sí, pero dices, ok, no pasó nada, ok, la pasé ya me bien, conocen. ok, la pasé mal, pero ya pasó. Porque Claro. también esa es una capacidad que debemos desarrollar, que al final es una habilidad, ¿no? Ujú. Y benditas sean las habilidades que las podemos aprender y las podemos desarrollar y las podemos modificar, que hay un montón de habilidades que podemos agarrarnos y abrazarnos de ellas. Estaba viendo ayer entre la diferencia en abrazar tu ego y abrazar tu alma, Mm. por ejemplo. Y la verdad es que eso solo te lo da el autoconocimiento. Eso te lo da el Exacto, contacto contigo. ¿Y cómo exacto. conectas contigo? En un rato de ocio absoluto que a veces, muchas veces no nos damos en el día a día, en un momento de meditación, en un espacio de silencio, en Ujú. una madrugada de insomnio donde en vez de desesperarte, digas, ok, ¿por qué está pasando esto? Ok, ¿en qué estoy pensando? Ok, ¿por qué estoy pensando esto? O sea, sí cuestiónate en positivo, ¿no? Sí, Deja esa formación natural que sin querer nos dieron a desafirmar y a desafirmarnos y comienza a afirmarte principalmente, ujú. ¿no? Porque estábamos hablando hace rato de que entonces te vuelves tu propia prioridad. Exacto, porque habría que ver que lo que aprendimos, bien o mal, lo teníamos que aprender, era parte del proceso, está ahí porque nos sirvió para muchas cosas, o sea, si echamos hacia atrás el tiempo, hubo muchas circunstancias, situaciones que pudimos resolver de alguna manera a través de eso. Entonces, no está mal el haberlo aprendido, no está mal que hubiese pasado. Ahora el punto sería, como decían los toltecas, acecharse. ¿Qué es acecharse? Bueno, pues los jaguares, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Se ponen como en Uh -huh. posición, como los felinos, de acecho para agarrar a la presa. ¿Quién es la presa? En este caso, bueno, pues acecharme yo mismo, estar en ese momento que decía Celia de introspección, de donde no pongo atención en nada que no sea yo. Ah, que estoy pensando en colores extraños, no importa, soy yo. Ah, que estoy viendo imágenes que no tienen sentido. No importa, esa eres tú. Y está pasando para algo. A lo mejor es ruido mental que pasa en un momento. No trates a lo mejor hasta de aquietarlo. Más bien míralo. Ve qué es lo que hay dentro. Porque cuando te empieces a acechar tú mismo, entonces vas a poder decir, ah, ok, es que ya sé, sí, claro, estoy media molesta. Ah, no, es que ya me apachurré porque pasó esto y aquello y pues no me Uh -huh. gustó. No, porque también llega el tema de la honestidad con uno mismo, de dejar de tener conversaciones alternas que nos enseñaron a tener en algún punto, ¿no? Porque, ay, no, mija, es normal, ay, no, es que esto y es que aquello, no las voy a mencionar, pero creo que ya sabes de qué hablo. El punto es más bien decir, bueno, ¿cómo me sentí con esto? ¿No? Y dejarte sentir, Ale. Exacto, dejar salir. Porque justamente te reprimes la emoción positiva o negativa, porque hay que seguirle, porque la vida sigue, porque hay que seguir generando. O sea, sí es cierto que las mujeres facturamos, pero, ¿no? Pero al Bueno, final bueno. también somos humanos y Pero, necesitamos sentir, pero y déjame decirte más que algo. pensar. Pero déjame decirte algo. O sea, si lo vemos fríamente, ¿no? Hablando de facturación y de negocios, si lo vemos fríamente, es una muy buena etapa para enfocar tus esfuerzos, tu atención, tu energía a facturar bien y bonito. Porque Sí, ya no estás tan dada a estarle dando de comer en la boca a un montón de gente. a lo que voy es a desde la conciencia. Claro. Desde una energía de abundancia, desde una energía, y para eso necesitas conectar contigo. O sea, Sí, volvemos a lo tienes que mismo. El verte. ser humano manejamos energía emocional, energía Ujú. mental, manejamos incluso energía sexual. Y la energía sexual y ese
estado de contento, ese estado de permitirte sentir placer, ese estado de permitirte el gozo de lo que sea, no nada más hablando sexualmente, o sea, del disfrute de la vida, De del la disfrute vida, del exacto. morder la fruta, del disfrute que hoy está lloviendo, porque ahí no disfrutamos muchos, ¿no? Del disfrute de cada momentito y cada detalle, en esos detallitos, Exacto. ahí justamente se encuentra muchos temas de abundancia, Sí, por ejemplo. sí, hasta el estirarte Pero en la cuando, mañana. pero cuando O vas a sea, esa generar esa facturación en automático, no la disfrutas, no te fluye, ¿no? Llega y ujú, se va. ujú. Y justamente entonces hay y sí fluye porque a lo mejor hay la formación, el profesionalismo en tu negocio, en tu trabajo, en lo que tú haces, que hace que fluya bonito. Y fluye, Claro. pero no lo disfrutas, no hay ese gozo, no hay ese apasionamiento que debería de haber. Y sobre todo que lo hagas por ti. Porque te voy a decir una cosa, el que lo hagas por tus hijos tampoco funciona. Aunque Exacto. digamos que son como quien te impulsa y quien te empuja y la razón de ser y estar y la verdad Ajá. es que no. No, O sea, así es. sí eso es un tema social y eso es porque pensamos que así debe ser o que así deberíamos de. Nos dijeron que así era. El Ujú. punto es darte chance a ver que no necesariamente es así. En algún momento quizá lo es, porque sí, sobre todo cuando recién los tienes, pasa, pero hay otras cosas. Y dada esta energía en la que estás vibrando ahorita, pues sí es importante priorizarte tú y priorizar lo que estás haciendo. Entonces, vamos a tener que hacer una pausa como en todos los programas que hacemos de menopausia. Ay, Ahí sí. viene la pausa, ¿no? Tanto tema Exacto, que hay mucho abordar. que decir, pero está bien que te antojes de este tema porque nos puedes dejar un mensajito aquí abajo en el programa y decirnos qué es lo que tú necesitas. Cuéntanos qué es lo que has visto, qué te ha pasado, qué requieres. Aquí está Celia, también está Natere en este proyecto, estoy yo y hay un montón de gente atrás que no has visto que nos va a ayudar para poder dar más, pero dar más herramientas para vivirlo bien, ¿no? Sí, Para claro, hacerlo para bien. dejar el modo Supervivencia. sobrevivencia, perdón, Sí. y justo encontrar esa forma de cambiar la programación que hablabas al principio, ¿no? Ese Exacto. reprogramarnos a nivel físico, a nivel Ujú. mental y de comprendernos y aceptarnos y conocernos a nivel emocional. Exacto. Y si tienes nenes, ya sabes que es el modo creativo. Entonces, vámonos al modo creativo. Celia, ¿dónde te encontramos? Ok, me encuentran en Instagram en @lascuánticas by Celia Gagiola y por WhatsApp en el 55 33 61 3183. Y no te estreses, los datos están aquí en la descripción del video, no pasa nada. A mí me encuentras en numerología313.com, ahí puedes agendar cita y pues no me resta más que decirte que te veo la siguiente semana. Este proyecto sigue creciendo, escríbenos lo que te inquieta, Inquieta. lo que te apasiona también, ¿por qué no? Y de ahí hacemos el programa que necesites. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana.